Bendiciones, mi gente, la paz de Dios sea con todos ustedes. Una vez más desde su programa Primero Dios. Yo soy hermano Pastor Miguel Ángel Díaz con una entrega más de su programa. Ahora estamos en la zona de Higüey, la provincia de Higüey, y este lugar se ha constituido en una gran bendición para nuestras vidas. Hoy me hago acompañar de un amigo, Pastor Framposo. ¿Cómo está, Pastor? Bien, encantadísimo, Pastor Miguel. Un placer para nosotros. Amén, muchas gracias. Habernos recibido y estar con nosotros aquí. Primero Dios en Higüey. Mi gente, hoy vamos a conocer una historia que sé que será de gran bendición para nuestras vidas. Va a bendecir de una manera muy especial nuestros corazones y sobre todo nuestra fe en el Señor. Así que queremos conocer la historia tan impactante del pastor Framposo. Pastor, cuéntenos cómo usted llegó. Quiero decirle a la audiencia que el pastor Framposo es un pastor, pastor de una de las iglesias Asamblea de Dios aquí en la ciudad de Higüey, junto de su esposa Carmen, ¿verdad? La pastora Carmen y el pastor Framposo, gente que tienen aproximadamente unos 15 años en esta ciudad. Y sé que Dios ha sido bueno, pero vamos a escuchar en los labios del pastor cómo ha llegado. Pastor, la audiencia es suya. Gracias, pastor querido. Bueno, debo antes de todo decirle que para nosotros es más que un honor y un grato placer tenerlo con nosotros en esta ciudad, ya que ha sido de gran bendición pues tenerlo aquí en esta amada congregación. Pues como dijera usted, ciertamente nosotros tenemos una corta trayectoria que de manera resumida en estos 17 años que tenemos de estar aquí pues establecido, pues diríamos que podemos contar muchas cosas que ciertamente, o muchas anécdotas que pudieran ser de gran edificación para todos los oyentes y, por qué no, los que también nos van a ver a través de esta plataforma. Pues decirle que nosotros tenemos aquí, ya de haber fundado la congregación, 14 años. 14. Sí, ciertamente, pero ya pues de manera general, sí, los 18 años pues han sido de grandes experiencias, porque más que todo en esto hemos aprendido mucho, ¿verdad? Y Dios nos ha dado la oportunidad de poder crecer un poquito. Amén, amén. Así es. Y pastor, llega a Higüey quizás cargado de sueños, porque entiendo que es oriundo de San Cristóbal. Correcto, correcto. De San Cristóbal llega a Higüey. ¿Cómo llega? ¿Con quién llega? ¿Y cómo fue la llegada del pastor Framposo, que antes como evangelista, ¿verdad? Correcto. Y luego ese paso, ese brinco de fe. Exacto. Al pastorado. ¿Cómo opera Dios? ¿Cómo lo hace Dios para atraer su atención y traerlo aquí? Sí, fíjese que todo ha ido transcurriendo por etapas. Obviamente, nosotros, como bien usted dijo, somos desempeñamos el ministerio de evangelismo. Y de hecho, soy evangelista todavía. Amén. Porque cuando, pues, fíjese que nosotros los que somos pastores y evangelistas, en algún momento, pues, estamos como pastores que ciertamente somos pacíficos, pero llega la chispa, ¿verdad?, del evangelismo. Y como decimos en el argot popular, nos prendemos. Pero sí, realmente, pastor, debo decirle que estar aquí en este pueblo es una promesa de parte de Dios. Debo destacar que tengo una preciosa familia compuesta de 5 hijos y mi amada esposa, por lo cual componemos una familia de 7. Pues nosotros allá en nuestro pueblo, San Cristóbal, el Señor siempre nos hablaba de que nos sacaba de allá y nunca pensábamos que era exactamente para acá, para Higüey, porque realmente tuvimos la oportunidad de entrar y salir a la Romana, que fue, diríamos, la primera provincia del este, la cual pues el Señor nos permitió de entrar y desarrollar lo que tuvo que ver la parte inicial de nuestro ministerio. Pero ciertamente pues allí Dios nos hablaba, que nos sacaba de nuestra tierra. Repito, nunca creímos que era para acá, para Higüey, pero en resumen, en una ocasión yo tuve un sueño donde el Señor me habló de sacarme de allá y confirmarme, obviamente, pero un día alguien fue allá a nuestra congregación, nos invitó a ministrar aquí a esta provincia y vinimos y el Señor se glorificó de manera poderosa. Recuerdo que fueron 3 días, los cuales fueron de señales, milagros y prodigios. Y luego, al concluir esa cruzada de 3 días,
Luego, pues, me volvieron a invitar, pues, fue por 20 días, los cuales en esos 20 días, el Señor, luego ya después de venir para acá y comenzar, diríamos, en esa nueva etapa de esos 20 días, a seguir ampliando nuestro ministerio, el Señor nos habló. Pues recuerdo que veníamos mi esposa y mis hijos para acá a cumplir con nuestra asignación. Luego Solo a una jornada ministerial, nada que ver con pastorado, exacto, sino solamente el tema evangelístico. Exacto. Perfecto. Entonces ahí el Señor me habló. Yo recuerdo que escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: llegó el tiempo de sacarte de tu tierra y de tu parentela, como hice con Abraham. Amén. Y establecerte aquí en Higüey. Compartí la idea con mi esposa que me acompañaba y por consiguiente ella, al decirle lo que Dios me había ministrado, pues me dijo: no, pero si Dios trató contigo y yo conociendo cómo Dios trata contigo, pues vamos a obedecerle, a creerle a Él. Los chicos que venían detrás, ahí en el vehículo, ¿verdad? Le compartimos la idea y ellos, pues nada, a una dijeron: no volvemos más para San Cristóbal. Fue algo que ciertamente a nosotros, pues, diríamos que Dios nos preparó, porque el decirlo es algo y vivirlo es otra. Amén. Porque cuando llegamos aquí, le compartimos la idea a nuestro coordinador de que no volvíamos más para San Cristóbal. Pues fíjese que allí entonces ni él lo creía. Llamamos a los hermanos de allá, que por cierto nos apreciaban bastante, y le dijimos que no volvíamos más. Y bueno, el tema fue que aquí comenzamos a vivir una nueva etapa, donde luego aquí entramos a la congregación central, a la Iglesia Asamblea de Dios Central, que pastorea el reverendo Esteban Radamés Sánchez. Pues ahí duramos 4 años preparándonos, reforzándonos más en el ministerio. Y luego pues fuimos recomendados pues por nuestro distinguido pastor al concilio para obtener nuestra primer credencial. Así comenzó pues ya el Señor a prepararnos para el tema del pastorado, lo cual ya de antemano decirle que siempre también Dios nos hablaba del pastorado. Amén. Pero esperamos el tiempo del Señor. ¿Qué tan difícil fue, pastor, después de esos 3 días, una agenda de 20 días, sí, y luego de esos 20 días, entrar en el proceso del llamado? ¿Qué tan difícil fue para la familia Pozo? ¿Cuál fue el proceso, el método que Dios utilizó? Por ejemplo, Abraham, Dios lo llamó y en el camino le iba a mostrar lo que iba a hacer con él. Es decir, que era un brinco de fe para Abraham salir de su tierra y de su parentela. De la misma manera, usted emigra hacia Higüey desde la ciudad de San Cristóbal y ahora Dios trata con usted aún en el camino sin llegada. ¿Qué pasa con Fran Pozo ahora para ese brinco al pastorado? ¿Cómo vive? ¿Qué atraviesa el pastor? Ahora en calidad de evangelista solamente, ¿qué tuvo que vivir el pastor? Bueno, usted hizo mención de una de las herramientas que nos ha acompañado durante estos 20 y pico de años que tenemos en el ministerio, y es el tema de la fe. Nosotros tenemos 26 años en el ministerio a tiempo completo, y una de las herramientas que Dios me otorgó o diríamos me entregó para poder ser el pilar, la base de este ministerio, ha sido la fe, lo cual nos ha ayudado hasta el día de hoy poder conocer al Señor un poquito. Puedo decirle que ciertamente pasar del evangelismo al pastorado fue sumamente desafiante, porque tuvimos que entonces continuar con el tema de la fe, que ha sido, como le decía, nuestra base, nuestro pilar para poder nosotros desarrollarnos como ministerio. Bueno, pues para la familia fue sumamente desafiante, porque aunque ellos, ya los hijos nuestros, pues han aprendido a creerle a Dios en medio de todos esos eventos que se han dado dentro de nuestra trayectoria ministerial, pero sí él sabe que el pastorado es un ministerio sumamente complejo, sí, porque se da una que otras, diríamos, eventualidades que son totalmente diferentes a las que en el evangelismo podemos vivir, ¿verdad? Porque el evangelista, obviamente, como tal, predica en una congregación y cumple y se va. Pero en cambio el pastor tiene que entonces encargarse de ganarse las almas
y también formarla. Ahí entonces van creciendo a la par con las mismas ovejas o hijos de la casa. Pero nada, todo, como les decía, la fe ha sido el pilar que nos ha sostenido, y agradezco a Dios, ¿verdad?, que me ha dado una gran ayuda idónea, mi amada esposa, que puedo decirlo públicamente que le debo a Dios y a ella el ministerio, porque ha sido un gran soporte en el ministerio para que en medio de todos estos tipos de desafíos ella pudiera estar conmigo, como decimos, contra vientos y marea. Hemos visto la mano del Señor aquí, bueno, donde estamos establecidos en el sector de Los Rosales. El Señor, pues, fue donde nos estableció hace 14 años y somos los fundadores de este ministerio que lleva como nombre el Ministerio Internacional Jehová Shalom, obviamente afiliado a las Asambleas de Dios. Amén. Pastor, hablar de fe es reconocer el don. La fe es un don de Dios. Así Nadie, de hecho, se puede acercar a Dios si no reconoce que lo hay. Pero, pastor, ¿cuánto le ha costado creer? Bastante. Sí, realmente a mí, de hecho, uno de los, diríamos, retos que tuvimos más fue una calumnia que a mí me levantaron hace alrededor de unos 10 años, lo cual pues eso trajo consigo una posible devastación como iglesia, como ministerio, como familia, pero nosotros estábamos totalmente conscientes y seguros de que Dios en medio de este proceso nos iba a dar la victoria, porque realmente no fue más que una, como bien dije, una calumnia. Amén. Fue una trama para hacerme un daño, porque ciertamente somos una familia muy unida, somos una familia que le hemos creído al Señor y que llegamos a una ciudad, la cual pues entendimos que aquí íbamos a tener que enfrentar muchos retos y desafíos, pero íbamos en medio de todo esto a ver la mano del Señor. Pues al final de esto, de llegar a tener que ir a la cárcel por 40 días, recuerdo que allí el Señor me dio una palabra y fue la siguiente: tiene que perdonar a aquellos que intentaron destruirte y sobre todo destruir mi obra. Y de allá recuerdo que llamé pues a todos los hijos de la casa que quedaron en medio de ese proceso tan extremo, y recuerdo que ellos mismos a una se pusieron así mismo de acuerdo conmigo a los fines de perdonar a aquellos que intentaron hacernos el daño. Excelente. Pues nada, el Señor me enseñó pues como debe ser, a perdonar, y ahí yo diría que la fe creció más, ¿verdad? Se desarrolló más. ¿Por qué? Porque fue donde pudimos ver al Señor obrar en medio de un escenario como eso. Levantarte una calumnia de que yo había violado a una niña y que por consiguiente usted sabe las consecuencias que podría traer esto en términos moral, en términos social, en términos, en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, el Señor ahí obró, haciéndole entender a todos aquellos que ciertamente quisieron hacerme el daño, que fuimos llamados por Dios. ¿Por qué? Porque nos mantuvimos creyéndole al Señor, y creo que esto nos ayudó a afianzarnos más en Dios, creerle más a Él, y nada, tener ya un ministerio un poco más definido. Amén. Sí, sí. Pastor, usted que ha estado en el ministerio pastoral y en el ministerio evangelístico y que goza de ese don de fe, porque los frutos revelan el mismo. Quisiera saber, pastor, por último, para ya despedir en este tiempo, ¿qué ha provocado la fe a nivel ministerial en el pastor Framposo? Me explico. ¿Qué tanto ha visto a Dios obrar a nivel de milagros? ¿Qué tan manifestable ha sido el favor de Dios a través de su fe? Cuéntenos en 2 minutos cuál ha sido el motor que impulsa su fe a seguir creyendo. No sé si me doy a entender. ¿Quiere que sea más llano? No. Ok, entendido. Pues bueno, Hebreos capítulo 6, 13, 14 y 15 dice que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo que lo iba a bendecir. Pero ¿qué pasó? Habiendo Abraham esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué pasa? La fe, ciertamente, como bien dice Hebreos capítulo 11, verso 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. Nosotros hemos entendido que para poder tú mantener una fe viva y estable, lo primero que tienes que alimentarla con la oración. Amén. La oración es la que te va a abrir la compuerta de donde, para tú poder depender y conocer al Dios a quien tú le sirves. Jesús le dijo a Pedro,
Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Pero ciertamente se lo dijo 3 veces. Ya, ¿verdad? Conocemos la historia. Pero fíjese que Jesús le estaba hablando, era al carácter de Pedro. Sabía Jesús que Pedro, por consiguiente, tenía un carácter, un temperamento un poco volátil, lo cual tenía que ser domado, tenía que ser moldeado para poder, a través de este proceso, conocer más al Señor y depender de Él y ser más flexible hacia todo aquello que pudieran en algún momento ser parte de su núcleo ministerial. Entonces yo entiendo, y eso fue lo que me ha ayudado a mí como ministro, como pastor, a entender que esa población que hoy pues están bajo nuestra cobertura, ellos pues han tenido que conocer al Dios a quien nosotros le servimos, porque nosotros como personas hemos tenido que aprender a entender, oiga esto, que si no lo sobrellevamos a ello con la diferente tipo de educación y formaciones que pudieran tener cada uno de manera muy así mismo particular, no pudiéramos nosotros ser los pastores que hoy, por gracia y misericordia, somos aquí en esta congregación. Amén. En conclusión, le hemos creído al Señor, creemos que la fe es la que sostiene, y más en estos tiempos de tanto desafío. La Biblia dice en Habacuc, claro, capítulo 2, verso 4, que el justo por su fe vivirá. Así es. Entonces es demandable que para estos tiempos tan desafiantes, nosotros como ministros nos alimentemos más de la fe y también cultivemos la fe para poder resistir todos estos embates que pudiéramos ver diariamente. Amén. Tremendo, pastor, tremendo. Amén, amén. Voy a hacer una intervención aquí. Pastor, ¿qué pasó con la gente que le acusaban? Ese caso es bien delicado. Así es. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Se resolvió? ¿La gente que le acusaban reconocieron? Cuéntenos esa partecita ahí para cerrar. Sí, porque prácticamente lo iba a dejar inconcluso, ¿verdad? Yo sé Buena. Los oyentes y los que nos van a ver, ¿verdad? Pues es una gran expectativa en saber cuál es la parte final. Bueno, podemos decirle a ustedes que obviamente que el Señor obró de una manera maravillosa. Resulta que uno de los que era parte del equipo, que podríamos decir así, se unió para hacernos el daño, quedó como testigo para decir y describir cómo fue que ellos prepararon todo el entramado y hacernos el daño. Entonces eso comenzó entonces a desmontar, diríamos, los niveles de percepción que tenían desde el punto de vista acusativo o acusador hacia mi persona, porque si quedó una testigo que obviamente dentro de la población que se fue, ella quedó para poder testificar, pues obviamente eso nos ayudó a nosotros. Primero Dios, obviamente, que ya la justicia a los 3 días sabía de dónde venía todo esto, porque ellos lo que querían era que prácticamente nosotros nos fuéramos de aquí de Higüey y nos fuéramos a nuestra tierra. Entonces la justicia comenzó a ver, por aquí lo que hay un tema personal, ¿verdad? Bueno, agregado a eso, esa población de hijos de la casa, la misma comunidad que estaba de acuerdo, dispuesta hasta tirarse a la calle porque conocían de nuestros testimonios, saben de nuestra trayectoria, y que por consiguiente ellos sabían que todo esto no era más que un plan diabólico para hacerle el daño. En resumen, cuando pues llegó el momento de ya entrar a la fase final de los 40 días que estuve detenido, pues ¿qué sucedió? Bueno, sucedió lo más importante, y fue que los mismos integrantes del grupo que intentaron hacerme el daño comenzaron a admitir que habían cometido un grave error. Puedo decirle que ellos vinieron uno por uno a pedirnos perdón. Ciertamente, gracias al Señor, dentro de nosotros como cristianos, como siervo, como ministro de Dios, no hay nada particular. Amén. Dios sanó mi corazón, sanó el corazón de cada uno de los hijos de la casa, y nada, todo sigue igual. La iglesia, que por consiguiente el plan era que se cerrara, que desapareciera de esta comunidad, hoy, después de haber pasado por ese proceso, somos una población de aproximadamente 260 personas, incluyendo los niños. Wow. O sea que estamos aquí enfocados en un proyecto de expansión. Ya aquí no cabemos, tenemos un templo propio. En aquellos momentos cuando pasamos por ese proceso, el templo no era propio. Sin embargo, después del mismo, de haber sido liberado para nosotros, ¿verdad?,
poder testificar que Cristo es real, porque cuando uno vive por un proceso como este, Sí. es donde tú te das cuenta con exactitud. La fe se afirma y te das cuenta exactamente a quién más es que tú le sirves, porque Amén. una cosa es tú decirlo y otra cosa es tú vivirlo, Amén, ¿verdad? así es. Pues nada, gracias le damos al Señor. Somos una iglesia con propósito, avanzando, echando para adelante. Y nada, venga y vea que Amén. aquí estamos para servirle. Pastor, por último, quisiera que haga una oración, porque yo sé que muchos pastores van a ver esta entrevista Sí. y personas que quizás han sido llamadas al ministerio y han creído que el ministerio es solo una fuente de ganancia. Hay muchas personas enganchándose o oyendo al ministerio pastoral porque solo lo han visto como el método o la forma de adquirir finanzas. Pero yo quiero que usted ore por aquellos que han tenido que pagar el precio y muchos, pastor, muchos que ahora mismo están en el ojo de su huracán para su afirmación en el ministerio. Yo quiero que usted le dé una palabra y ore por ello para así cerrar esta entrevista, pastor. Sí. Dos cosas que quiero señalar antes de la oración a esos ministros que ciertamente nos van a ver. Número uno, aprender a depender del Señor. Y número dos, también como ministro, entender que tenemos que cuidarnos, porque esto que viví me ha servido a mí de experiencia, tanto a mí de manera muy particular, como a mi familia y a la misma congregación, porque ciertamente aprendimos en la escuelita. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como ministro es pedirle al Señor que sobre todo nuestra fe, nuestro enfoque esté totalmente dirigido hacia Él. ¿Por qué? Porque en las congregaciones se dan diferentes tipos de eventualidades, los cuales muchas veces somos sometidos hasta cierto escrutinio. Sin embargo, cuando Dios es quien en sí es el centro en nuestra vida, Él nos va a guiar hacia nuestro destino profético. Yo soy un testimonio. Aquí llegamos nosotros a este pueblo prácticamente sin nada materialmente hablando, pero con lo más grande que fue Dios. Duramos 3 meses, recuerdo en la etapa inicial, tirado en cartón. Dormíamos en un cartón los 7, arropados, esperando el tiempo de Dios. Y le dijimos al Señor, si tú fuiste quien nos trajiste, como ciertamente nos lo había dicho, muestra tu gloria, muéstranos tu gloria. Y así fue. Hoy Dios ha hecho lo que Él ha querido para su gloria y somos un testimonio en este pueblo donde por la fe el que cree ve la mano del Señor obrar a su tiempo. Padre que estás en el cielo, Sí, en esta preciosa hora, elevo un clamor a ti, Dios amado, para presentarte esos pastores, esos ministros que tú has llamado y que, Señor, probablemente están pasando por alguna situación, llámese cual que sea. Te pido, Padre, que tú te glorifiques de manera poderosa una vez más, que tú, oh Dios, establezca tu orden como tú lo sabes hacer, Padre, y permita, Dios amado, que en el área, en el lugar donde ellos están establecidos, Padre, puedan crecer, puedan avanzar. Y si hay alguna trama, si hay algún, Señor, plan diabólico en contra de algún siervo, ministro del Señor o ministra de Dios, en esta hora sea desativado por el poder de la palabra. Yo reprendo y cancelo todo espíritu de Absalón, todo espíritu, que quiera venir, Señor, a desenfocar, a desestabilizar el llamado que tú has establecido en estos hombres y mujeres de Dios. Hoy es desativado por el poder de la palabra que no me sube. Desativamos y declaramos, Señor, que el poder de Dios estará obrando, Señor, a favor de cada siervo y sierva del Señor. Desativamos lo que no es de Dios y activamos el orden divino en cada ministro y ministra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor, bendiciones. Yo sé que esto ha sido y será de gran bendición para todo el que lo escuche. Así que esta es una entrega más de su programa Primero Dios. Que el Señor te bendiga. Shalom. Amén. Muchas gracias, pastor.